una machada y algo de lo que estoy bastante orgulloso, que por ejemplo este primer trimestre de 2025 nosotros hemos batido el récord de captación de la historia de la inmobiliaria con la que está cayendo y tal, y es algo que me sorprende mucho. Gente que la vende una vez, entonces para que haya recomendación tiene que ser que le hablen de ti a alguien, digamos, ¿no? Por eso es que la importancia de que la experiencia del cliente sea muy buena. Siempre, siempre vela por los intereses de tu cliente antes que por los tuyos. Y a veces, y les digo, cuando estés en un momento, en una negociación entre las partes, en cualquier punto veas que hay un nudo que no sabes para dónde tirar y tal, hazte esta pregunta: oye, ¿esto es lo mejor para mi cliente? O sea, preparación, difusión y negociación. Y en esos tres campos, digamos, hay varios puntos. Este episodio es patrocinado por Elian Oliver Interiorismo, porque si tu vida está hecha un caos, que al menos tu casa no lo esté. Transforma espacios con alma, estilo y personalidad, desde viviendas particulares hasta espacios comerciales. ¿Quieres un hogar que se sienta tan bien como una buena conversación? Descubre su trabajo en elianoliverinteriorismo.com. Y potenciado por BNI Baleares, para los dueños de empresas y líderes que estén buscando nuevas oportunidades de negocios. BNI es el socio comercial que ayuda a construir relaciones basadas en la confianza que generan referencias para lograr un crecimiento sustentable. Estamos ubicados en el corazón de Palma de Mallorca, sorprendentemente donde tienes la oficina, Enrique, a 2 minutitos de la estación del tren. Súper guay y cómo no, lo dicho, estamos con Enrique de la Peña, un personaje, un ícono, un gran compañero del grupo de negocios. Lo conocí ahí, lo pude conocer en BNI, en concreto en BNI Valores. Y oye, tuvimos una reunión y le dije, ¿por qué no te animas a venir al podcast, al proyecto que tengo? Y vamos a hablar sobre lo que es de inmobiliaria, que es un mundo tan grande, con tantas opiniones, que digo, seguro que vamos a sacar algo interesante. Enrique, por favor, preséntate. Bueno, pues nada, soy Enrique de la Peña y llevo nada menos que hace 22 años que aterricé en este sector, en 2003, marzo de 2003 concretamente, y gracias a mi madre, que también es inmobiliaria. Y bueno, pues hasta ahora hemos vivido buenos momentos y también sufrimos la crisis de 2008-2012, que se dice rápido, pero que fueron muchos años en los que, bueno, pues no se pasó tan bien y fue duro. La verdad que fue duro también por ver muchas familias que, bueno, pues se quedaban sin trabajos, no podían afrontar la cuota de la hipoteca. Bueno, hubo de todo. Pero bueno, yo es verdad que le estoy muy agradecido al sector. Creo que desde que me incorporé a él, pues me ha dado más alegrías que tristezas y sobre todo pues con lo que me quedo es con todos esos clientes que hemos ayudado y que a día de hoy pues oye, creo que tenemos ya más de 400 testimonios en Google, más de 400 reseñas con un 4,9 y bueno, con eso me quedo. Muy bien, muy bien. 22 años son bastantes, es decir, sí. Cuando yo tenía 1 año, tú ya estabas haciendo business. Es decir, y toda esa trayectoria tiene una influencia detrás, ¿verdad? Vienes de una familia donde ya se ejercía esta actividad. Sí, mi madre es inmobiliaria y bueno, y diría que somos el otro día lo comentaba también en el grupo que estuve en BNI sustituyendo a Fanny y lo comentaba, ¿no? Que somos una familia un poco de inmobiliarios. Mi madre es inmobiliaria, como he dicho. Mis 2 hermanos son inmobiliarios, mi cuñada es inmobiliaria, mi cuñado es inmobiliario y bueno, y yo también soy inmobiliario, así que como tengo algún amigo que me dice, tengo un amigo sevillano que me dice que siempre me dice, eres inmobiliario desde la cuna y bueno, es un poco sí porque es verdad que yo era ya chaval y veía a mi madre pues eso, hablando con clientes, siempre los sábados y tal pues la veía pues eso, hablando con clientes, preparando citas, preparando visitas y tal. Y bueno, pues sí, desde pequeño ya lo tengo ahí. Gran influencia, ¿no? Sí. Oye, en tu oficina se ve que bueno, hay bastantes puestos, tienes un gran equipo. No los conozco a todos, conozco sobre todo la parte más comercial, a Fanny, por ejemplo. Y esto, pues, al menos a vista ajena es como wow, es decir...
Impone porque tienes un gran equipo y tal, pero oye, esto no empezó así, ¿no? Empezaste solo, supongo. Sí, bueno, bueno, empecé con David, con un amigo, y al poco ya empezó Susana también, que, bueno, que es la persona que está en coordinación ahora, que a día de hoy aún sigue con nosotros después de tantos años. Y, y bueno, fuimos creciendo. El equipo comercial pues fue creciendo evidentemente gradualmente, tenemos muchos departamentos y yo creo que es una de las, creo que si tuviese que decir, creo que es una de las cosas que hace que vendamos lo que vendamos y que prestemos los servicios que prestamos. Por ejemplo, nosotros tenemos un departamento para firmas, que es el que coordina todas las firmas a notaría, desde que se firma el contrato de arras hasta la notaría, hasta la firma de la compraventa. Luego tenemos el departamento de coordinación, tenemos un departamento de marketing para todo el tema de los diseños, la página web, las campañas de publicidad y bueno, luego tenemos a una persona también que bueno, es como el responsable de integración, digamos, que es como hace la figura de mentor, que se encarga de, cuando se incorpora un agente nuevo en la empresa, pues se encarga de alinearlo, de integrarlo en el equipo, un poco de trasladarle nuestra filosofía de trabajo y que creo que es algo muy importante para que desde el principio, pues bueno, y seguir todos un poco una misma línea, digamos, ¿no? Tienes el proceso súper centralizado. Sí. ¿Consideras que esto es una ventaja referente a la gran competencia que hay? Porque yo conozco un poquito otras inmobiliarias y tal, y pues cada uno tiene su estilo. Es decir, hay personas que están, hay inmobiliarias, agentes inmobiliarios que están exclusivamente en lo que es la venta, pero luego el proceso de firma y todo esto, o más que de firma, el proceso de financiación, por ejemplo, lo tienen que ver el propio comprador, ¿sabes? Es decir, nosotros también hacéis esa parte de organización. Sí. Es un servicio que prestamos al comprador y que, bueno, y que indirectamente el vendedor también sale beneficiado, ¿no? Porque si al final le conseguimos la hipoteca a ese comprador, al final el que obtiene un beneficio, que es vender la casa, es el propietario, ¿no? Y me acuerdo, me viene a la cabeza una mujer que Samantha, que bueno, es una cliente nuestra, bueno, fue una cliente nuestra hace un montón de años y que bueno, y luego se ha convertido en amiga y que es verdad que siempre a veces me sonroja incluso en las redes sociales o esto, porque siempre es muy agradecida siempre dice que, bueno, que tiene la casa gracias a nosotros, que le habían dicho no sé cuántos bancos que no y que finalmente que yo, es verdad que en aquel entonces tuve que moverlo en un montón de entidades y tal, pero bueno, hasta que di con uno que lo consiguió y además que es una persona tremendamente grata, digamos, con mucha gratitud, pues bueno, siempre me lo dice y tal, y ahora cuando me has hecho la pregunta me ha venido a la cabeza esta mujer. Oye, Enrique, ¿te puedo preguntar cómo fue la experiencia de la primera venta de la primera casa que vendiste? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, pues bueno, hay dos ventas, digamos, que recuerdo mucho. Una fue cuando en 2005, que fue que me incorporé, digamos, al equipo comercial, porque yo empecé en 2003, empecé, bueno, pues hacía un poco de todo, era muy joven y era un chaval que, bueno, pues estaba en recepción, atendiendo teléfono, llevaba la base de datos, hacía un poco todo y hasta 2005 no fue que pasé a la parte comercial. Y ese 2005 yo recuerdo el primer piso que vendí en el Vivero, en la calle Maestro Perosi. Sí, recuerdo, recuerdo la calle. Y yo creo que, sí, me acuerdo incluso más o menos el precio y tal. Y luego, otra venta que me acuerdo mucho fue ya en 2014 con la oficina, en esta oficina ya de IMO 83, que fue un piso en calle Sagasta también. Y esas son las dos ventas que más yo creo que me han marcado un poco, que han sido un poco los inicios, tanto mío en la parte comercial y luego como en esta oficina, digamos. Son pilares de impulso, ¿no? Podemos decir. Y tal. La gente se pregunta mucho, porque claro, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo interpretan a los agentes inmobiliarios? Es decir, bueno, consiguen vender la casa, está genial, porque yo soy un particular, soy mecánico y yo no sé vender casas, yo sé arreglar coches, entonces para eso están estos especialistas. Pero como que a la gente le chirría o le molesta
que haya, por ejemplo, esta comisión de venta. Y en el caso que cuando se vende, ya sea independientemente el calibre de el presupuesto de valor de la vivienda, pues dices, oye, ¿y qué hacen con tanta pasta esta gente? Bueno, al final el tenerlo, por ejemplo, lo que comentábamos ahora, ¿no? Que al final el tener tanto departamento, tantas personas, digamos, que están velando por los intereses de ese propietario, al final sería imposible, digamos, si no percibiésemos esa comisión y tal, pues evidentemente sería impensable poderlo sostener, digamos, ¿no? No habría... nosotros tenemos, por ejemplo, a lo largo de la comercialización de la venta de la propiedad, tenemos 3 campos, digamos, que segmentamos mucho, que es difusión, preparación preparación, difusión y negociación. Y en esos 3 campos, digamos, hay varios puntos que nosotros lo tenemos muy bien segmentado por ejemplo, en la preparación, que es cuando iniciamos todo. Solo hablaré de por no extenderme mucho más y tal, pero bueno, pues en la preparación ya hay 4 puntos que para mí creo que son vitales, ¿no? Y que nosotros al menos le damos mucha importancia. El primer punto, digamos, es bueno, pues el analizar un poco esa vivienda, ¿no? El obtener la información, el preguntar, digamos, por esa propiedad, las características y demás. El segundo paso, digamos, que sería ya toda la parte de, lo diré, investigar, digamos, los precios que se están vendiendo en la zona por características, lo que, bueno, nosotros llamamos un análisis comparativo de mercado, un ACM, que no es otra cosa que ver, digamos, en qué precio podemos vender esa propiedad. Evidentemente para que nuestro propietario pues obtenga el máximo precio posible, vender en el menor tiempo y sin complicaciones, que al final creo que es lo que quiere la gente, ¿no? El tercer paso que hacemos, una vez ya hemos fijado el precio y demás, pues oye, ahí iniciamos, digamos, la investigación, digamos, a nivel, pues bueno, solicitamos escritura, la nota simple de la propiedad, revisamos que no haya cargas, que no habrá... aquí lo que intentamos es evitar que luego haya algún sobresalto. Oye, que si detectamos algo, pues vamos a detectarlo ahora al principio para poder ir si hay que hacer alguna cosa, si hay que arreglar, hay que subsanar algo y tal, pues oye, que sea al principio y no como pasan muchas veces o cuando a lo mejor se hace una venta entre particulares y tal, que ostras, que surge el problema o surge la bomba cuando están firmando el contrato de arras o incluso en la notaría, que ni siquiera es... bueno, pues luego ahí suele haber muchos problemas, ¿no? Y el cuarto punto, digamos, que es ya, pues, oye, la preparación del inmueble, ¿no? Oye, cuando ya hemos fijado el precio, ya hemos detectado que la vivienda se puede poner al mercado, que legalmente, digamos, está todo correcto y tal, pues oye, ahora vamos a preparar la vivienda. Preparar la vivienda con, por ejemplo, un servicio que nosotros hacemos bastante es el tema del home staging. Una vivienda que lo hacemos sobre todo en viviendas que están vacías, oye, pues las decoramos para que el cliente, el comprador, digamos, perciba, digamos, dónde puede ir el sofá, que se haga una idea y se vea viviendo en la vivienda, ¿no? Que creo que es muy importante. Y luego, evidentemente, pues el reportaje fotográfico, el tour virtual de la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que en cada fase, digamos, nosotros tenemos muy claro quién hace qué dentro de la empresa y ese equipo que tú decías y tal, y que muchas veces no son las caras visibles, digamos, como me vienen a la cabeza Susana, claro, Cristina y tal, ¿no? Claro. Que están ahí detrás y que son las que hacen posible que oye, pues todo esto se haga realidad. ¿Crees que es posible o tienes más facilidad o agilidad de vender una casa estando tú solo referente a tener un equipo? Vamos, no hay color. Yo solo, al final, es que cuando no estás, cuando alguien no está especializado en algo, pues al final, bueno, es bastante más complicado, ¿no? Sí. Tardas más. Claro, tardas más y las cosas se hacen peor. Porque al final, oye, bueno, pues hablemos de mí, si yo tengo que llevar las redes sociales de la empresa, revisar, preparar el contrato de arras, preparar la firma notaría, y a veces esto, ojo, que yo a veces también lo veo que hay agentes en otras empresas y tal, que lo hacen ellos, incluso a veces, el otro día hablaba con uno y no, yo publico, yo también mis inmuebles los publico yo en Fotocasa y tal, y digo, ostras, joder, vaya trabajazo para la gente y tal, ¿no? Que al final, ostras, pues le hace estar descentrado de realmente las tareas comerciales, que yo creo que es en lo que debería de estar, digamos, claro, ¿no? Claro.
En cambio, pues aquí, oye, cada uno sabemos muy bien qué es lo que tiene que hacer y la especialización al final es lo que hace, digamos, que el trabajo sea mucho más ágil y más y mejor. Claro, por supuesto. Enrique, ¿cómo ves el mercado inmobiliario a nivel de Mallorca, a Ujú. nivel mallorquín, en 2025? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Bueno, a ver, es muy difícil pronosticar porque, bueno, al igual que en 2008 cuando Claro, vino nadie lo el sabe. hostiazo que vino y tal, nadie nos avisó y bueno, te lo contrasta y tal, pues hace muy difícil. Yo me acuerdo también cuando estábamos encerrados en el COVID, que escuchaba, bueno, teóricamente a un experto en el tema y tal por la tele, que no diré el nombre, y que, bueno, no acertó una, el pobre. Claro, él decía, oye, olvidaros del sector inmobiliario, no se va a vender una vivienda hasta 2021 y tal. Y yo recuerdo que nosotros salimos de esos 2 meses de estado de alarma, que sí que estuvimos encerrados en casa y tal, pero el primer mes ya empezamos a vender propiedades y tal. Y bueno, siempre eso, hay mucho en el mercado inmobiliario también, mucho eso, asustaviejas y tal, que dicen, ¿no? Que es como que siempre están diciendo que viene la crisis, y tal, desde 2019 alguno que lo está diciendo. Y bueno, pues, ¿cómo lo veo yo? Pues mira, la demanda está que yo al final en lo que me centro es en los datos que yo tengo, que es en lo que realmente Respaldas. es una realidad, Sí. digamos, y es que la demanda está fuertísima. Evidentemente la oferta ha bajado mucho. De pre-COVID, por ejemplo, estamos hablando de que hay la mitad de producto del que había, que se dice rápido, y sin embargo, pero la demanda está fuertísima. Nosotros en enero de este año, en enero de 2025, ha sido el mes de la historia que hemos batido el récord de llamadas, de demandas de compradores. En enero de este Sí, año. sí. Madre La mía. demanda está muy fuerte, muy fuerte. Mm. Hay mucha, claro, al final esto es así, digamos, ¿no? La oferta baja, entonces la demanda sube y lo que pasa, pues que es lo que están pasando, que los precios suben, los precios se disparan. Es increíble. Y hablando un poquito de... Porque obviamente en un partido de fútbol Ujú, están los jugadores buenos, ujú, los jugadores malos y ujú, luego los jugadores un poquito no tan éticos. ujú, Es decir, ¿cómo ves dentro de la inmobiliaria ujú. estos tres tipos de Ujú. jugadores? Bueno, a ver, yo creo que esto como en cualquier sector, pues eso, lo percibo igual, digamos, ¿no? Pues esto es como, antes tú nombrabas el mecánico, pues lo mismo, ¿no? Ese mecánico que a lo mejor lo llevas y que dices, y que a veces, y claro, y como desconoces y tal, pues te queda incluso la duda de si a lo mejor pues te está metiendo de más o te está metiendo cosas que a lo mejor no, ¿no? Y luego, pues evidentemente lo sabrá esos mecánicos que, oye, pues que te dicen lo que hay y que incluso aún, yo siempre, que esta es una de las cosas una de las frases que yo inculco mucho en el equipo y tal, que es siempre vela por los intereses de tu cliente antes que por los tuyos. Y a veces, y les digo, cuando estés en un momento, en una negociación entre las partes, en cualquier punto veas que hay un nudo, que no sabes para dónde tirar y tal, hazte esta pregunta. Oye, ¿esto es lo mejor para mi cliente? ¿Esto es lo mejor para el propietario que me ha contratado para la venta de su casa? Y ahí muchas veces se deshace ese nudo, porque al final cuando tú antepones los intereses de tu cliente a los tuyos propios, al final como que todo va sobre ruedas, ¿no? Y entiendo pues bueno, por seguir hablando de los mecánicos y tal, pues oye, que lo sabrá, que incluso yendo en su contra, que te digan, oye, pues no cambies esta pieza, me meto en este jardín, no cambies esta pieza porque aún yo creo que tiras para un par de años y tal, y ahora pues a lo mejor yo no lo haría y tal, pues por supuesto, claro que lo hará, de esa ética de la que hablas, ¿no? Y al igual, pues oye, en abogados, en dentistas y en todo, Hay de digamos, todo, ¿no? ¿no? Claro, yo En creo que todo siempre hay jugadores de diferente tal cual, tal cual. categoría, ¿no? Ujú. Diferente Sí, pensamiento crítico, ¿no? sí, ujú. Y sí, un nivel, que sí, un poco de ética también, como tú decías, yo creo, ¿no? Pero existe, ¿no? Existe Sí, yo creo que que sí. hay Como en todos los. Como todos en los todos los. gremios. Sí, 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 sí. Pues Lo todo lo- vemos en la clase política también, ¿no? Que bueno, pues al final yo creo que por todo y bueno, y en cualquier, digamos, al final meter mano, digamos, en donde no es tuyo y tal, pues bueno, también pasa y por poner el otro palo opuesto y tal, pues a lo mejor, pues oye, yo qué sé, yo siempre digo, ¿no? Ese trabajador a lo mejor que
que de la empresa, del almacén donde está y tal, pues que se lleva, oye, que los hay y que se lleva cosas de allí y tal, ¿no? Pues a diferencia de escalas y tal, pero bueno, un poco yo creo que el gesto es un poco el mismo, digamos, ¿no? El valor Sí, que sí. estás traspasando es un poco el mismo. Claro, por supuesto. Veo bastantes premios, he visto cuando he Ujú. entrado, me has hecho un pequeño tour, Sí. bastantes premios así de Ujú. estos de cristal y tal. Sí, 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 sí. Oye, Ujú. ¿a qué se deben estos premios? Bueno, nosotros estamos en una agrupación, una MLS que le ¿Una? llaman MLS. ¿Eso qué es? Esto lo trajeron de Estados Unidos y, pues, bueno, yo creo que fue por cerca de 2014, por ahí. Y a ver, este tipo de agrupaciones nace con el objetivo de darle la mayor difusión a la venta, a la propiedad que me encargan a la venta. Es decir, tú a mí me encargas la venta de tu casa y evidentemente va a salir mi propia página web, pero nosotros, por ejemplo, que estamos agrupados ahora, pues oye, va a salir en cerca de 400 inmobiliarias que pertenecen a Ágora, con la ventaja de que solamente vas a interactuar conmigo, no te va a estar molestando uno y otro. Yo me voy a encargar de reagrupar visitas y de hacer ese trabajo que es tiempo, al final, que el ser humano hoy en día pues va como va y no Sí, tiene por tiempo. supuesto. Pues, ostras, es un servicio que hacemos nosotros para ese propietario, ¿no? ¿Y qué conseguimos? Ostras, pues que la difusión del inmueble sea total, porque al final dices, ostras, ¿qué mayor difusión va a haber que salga eso en 300 y pico inmobiliarias? Creo que son 2.000 agentes que hay que van a poder ofrecer tu vivienda. Entonces, bueno, pues la difusión es total. Bueno, y cuento todo esto porque, bueno, nosotros desde 2019, todos estos premios, desde 2019 que nace Ágora aquí en Baleares, en Mallorca, somos la inmobiliaria, cada año pues entregan una serie de premios, digamos, a la inmobiliaria que más propiedades ha introducido en el sistema durante todo ese año, a la inmobiliaria que más ventas ha hecho, y nosotros desde 2019, bueno, pues No soy menos. llevamos siendo la agencia que más ha vendido aquí en Mallorca. Ahora estos últimos años los han hecho incluso a nivel nacional y nosotros, bueno, seguimos siendo reconocidos a nivel nacional y bueno, pues creo que algo estamos haciendo bien. Algo... IMO 83. Sí, sí, IMO sí, sí, sí. 83, que ahora es IMO 83 RK, Ujú. o ¿cómo Sí, funciona este concepto? RK, bueno, nosotros nos asociamos a RK en pleno estado de alarma también. Estábamos, de hecho, encerrados en casa y tal, y decidimos asociarnos a RK, que ellos nos prestan servicios en cuanto, ellos tienen 4 ramas, que es formación, consultoría, marketing y un método, digamos, de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido nosotros considero que en 2020 dimos un salto de calidad porque bueno, pues tenemos ahora también, pues eso, aparte del departamento de marketing que tenemos aquí, pues tenemos uno en Valencia que en cuanto a diseños y demás, pues bueno, están constantemente trabajando con otras inmobiliarias en otras ciudades de España y tal, y bueno, pues al final es como que, bueno, son muchas mentes enfocadas y pensando todo el día en cómo hacer mejor las cosas, en cómo ayudar más a los clientes, y entonces al final creo que bueno, pues eso es lo que hace que Se optimice todo. sí, y que llegue a la excelencia, digamos, ¿no? Porque al final es como que, ostras, todo rema, digamos, en una misma dirección, Claro. ¿no? Súper interesante, lo del RK. Ujú. IMO 83, ¿por qué? Bueno, 83 es mi año y es verdad que, bueno, cuando pensaba en el nombre y tal, bueno, no sabía si a lo mejor, pues típico a lo mejor, ¿no? Las abreviaciones de mi Sí, nombre, las siglas. sí, y bueno, y al final, pues como ahí sí que había más y tal, y por números vi que no había, creo que no había ninguno en aquel entonces, y bueno, ya de hoy creo que tampoco, y bueno, pues tiramos por ahí. Creo que era una manera un poco de diferenciarnos, Sí. y bueno, pues creo que Sí, ¿no? ha ido bien. Sí, No me bueno, quejo. no interpretas que es un IMO, bueno, Ujú. inmobiliaria, se entiende, sí, bueno, pero si piensas Ujú. un poco, pero de buenas a primeras, IMO 83. Ujú. Si tú no dices que eres inmobiliario, ¿tú crees que la gente sabe lo que es? Hombre, yo creo que no. Pues Yo creo que eso no. está muy bien, ¿eh? Porque Ujú. cuando creamos
un logo, tendemos a intentar asociar la palabra o el diseño a nuestra actividad, ¿sabes? Es un error de novato. Sí, al final es como, yo qué sé, pues Fincas Pepito o ¿no? Al final es el apellido, todo esto, ¿no? Al final Cada siempre uno asociado, digamos, a eso, a fincas o a inmobiliaria, no sé qué, Claro. y bueno, yo estoy contento. Muy bien, es lo importante, Enrique. Sí, Oye, sí, ¿qué es más difícil? ¿Vender una casa o captar vendedores? A día de hoy, generar contactos de vendedores, porque, como he comentado antes, estamos en un mercado de muy baja oferta, hay muy poco producto y bueno, a ver, y nosotros, es verdad que esto es un poco una machada y algo de lo que estoy bastante orgulloso, que por ejemplo este primer trimestre de 2025 nosotros hemos batido el récord de captación de la historia de la inmobiliaria con la que está cayendo y tal, y es algo que me sorprende mucho y que también me enorgullece y tal, porque creo que estamos haciendo algo bien. Nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, trabajamos mucho la recomendación, ¿no? No nos gusta mucho el tema de la puerta fría, la prospección y todo esto. Mucho más frío y mucho más poco agradable, digamos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en 2024, el 72% de las propiedades que vendimos nos llegó a través de la recomendación, ya sean de nuestro entorno, nuestra esfera de influencia y tal, o ya sea de clientes que han pasado por nuestras manos y que nos recomiendan, pues oye, un compañero de trabajo que le dice que está vendiendo y malo será que no aparezca el nombre de la gente que le ha vendido la casa hace 3 meses, digamos, ¿no? Porque al final intentamos que la experiencia del cliente en el proceso de venta, digamos, sea buena, sobre todo en puntos concretos de ese proceso de la venta y tal, que la experiencia sea muy buena para estar un poco posicionados y que seamos un poco ya el agente por referencia, digamos, el resto de su vida, la verdad. Como nosotros decimos muchas veces, oye, ¿no? Cuando acaba a veces que firmamos la compraventa en la notaría y tal, y como que la gente se despide y tal, no, esto acaba de empezar. Claro. A partir de ahora, digamos, va a haber una relación en la que, bueno, pues yo voy a ser tu agente inmobiliario de confianza y que cuando alguien, y que espero que cuando alguien diga que tiene que vender una propiedad, pues te acuerdes de mí porque al final, pues tanto él como yo te vamos a quedar muy agradecidos Un sistema tradicional de publicidad, ¿no? El boca a boca. Sí. Justo te me has adelantado a la respuesta de la pregunta de cuál es el sistema de publicidad. Y oye, pues en su mayoría los otros invitados que he tenido pues dicen lo mismo, que representa, en este caso suele ser más de un 50% la influencia del boca a boca, pero que al final es lo poderoso. Es decir, aquí podemos ver lo importante que es tener una red de contacto, así como tener esas 400 reseñas positivas para Inmo83. También ayudan, creo, a que alguien que a lo mejor está dudando en qué inmobiliaria contactar, pues oye, lo haga con nosotros y a lo mejor no con otra, ¿no? Y al final, claro, tú dices la recomendación y tal, pero claro, es que en nuestro sector es complicado porque no es algo, somos, porque lo entendamos, somos lo contrario a una panadería. En la panadería tú vas cada día a comprar el pan, digamos, ¿no? En cambio nosotros no vendes una casa cada día. Entonces, claro, al final, ojalá, ¿no? Claro, la recomendación tiene que llegar, o sea, la repetición o recomendación, como lo queramos llamar, tiene que ser, digamos, cuando te contrata, digamos, te recomienda un tercero, porque él normalmente, pues eso, insisto, no vende una casa ni cada día ni cada año, ni siquiera, ¿no? Hay, de hecho, mucha gente que la vende una vez. Entonces, para que haya recomendación, tiene que ser que le hablen de ti a alguien, digamos, ¿no? Por eso es que la importancia de que la experiencia del cliente sea muy buena. Porque al final quede grabado ahí en la mente del cliente y que yo creo que al tenerlo tan segmentado por departamentos y tal, creo que es lo que hace que al final, y encima en una isla como la nuestra y tal, que aquí al final pues todo el mundo se conoce y al final si hacen las cosas mal o pañuelo. Bien, sí, tanto si lo hacen mal como bien, al final se va a saber y la voz pues se va
se va corriendo. Es relativa, es importante, es importante. Relativa no, relevante, es la palabra correcta. Oye, vamos a hablar de un poquito del origen del podcast que hemos hablado, que te conocí en BNI y tal. ¿Cuánto tiempo llevas en BNI? Bueno, pues mira, yo entré en BNI, bueno, pues también, joder, parece que todo lo he hecho en estado de alarma. También lo hice cuando el COVID y tal, porque al final, pero bueno, también pues a lo mejor es algo que hice bien en su día, ¿no? Yo creo que en esos 2 meses, y yo que soy muy inquieto, esos 2 meses ahí metido en casa, pues creo que me daba para mucho la cabeza y para tal, y yo pensaba que a diferencia de muchos que en aquel entonces quitaban publicidad, o sea, como que ahorraban gastos, quitaban gastos de por todo y tal, pues yo, bueno, dimos el paso de asociarnos a RK, entramos también en BNI, porque pensé que era un poco lo contrario, ¿no? Que cuando venían mal dadas es cuando más hay que estar, más hay que apoyar, digamos, a todos esos clientes que tanto nos han dado, digamos, cuando iba bien. Y que ahora, pues que teníamos, por ejemplo, propiedades a la venta en ese momento y tal, y que no, ¿cómo vamos a retirar publicidad? ¿Sabes? Si esa gente necesita vender. Entonces, y bueno, pues fue que dimos un paso adelante y bueno, así entramos en BNI. ¿Llevas en cuántos años entonces? Pues bueno, hace 5. 5 añitos. 5 años. 5 añitos. ¿Y tu experiencia? Mi experiencia es buena. Al final, además, bueno, yo he estado en 2 grupos. Estuve inicialmente en Nexus y luego por razones, bueno, Fanny pues quedó embarazada y tal, y que ella era la que estaba, el miembro fundador, digamos, además de Valores. Y bueno, pues yo tuve que asumir su membresía allí. Y bueno, pues desde entonces y hasta ahora, pues ahí sigo los jueves por la tarde en Sonprim, y la verdad que muy contento. De hecho, casi no lo percibo como una parte laboral de mi día a día, digamos, ¿no? Al final yo... Hay gente que lo ve así, ¿eh? Sí, yo como al final es verdad que soy creo que bastante social, me gusta la gente, me gusta conocer gente y pues bueno, pues para mí es que, bueno, es como estoy allí, estoy en mi salsa, digamos, ¿no? No me pesa nada. Yo los jueves por la tarde voy allí encantado y tal, y además es que es eso, que yo diría que de aquel grupo y tal que conocí en su momento y tal, que muchos aún siguen, pues ahora son amigos, aparte de compañeros y tal Sí, más que para hacer business, es como... En nuestro... Es otro concepto totalmente diferente. Seguramente lleguen nuevos oyentes por parte tuya, o hay gente que dices, hostia, Enrique La Peña, a ver qué dice y tal. Y en esta parte que estamos hablando de BNI, nosotros sabemos lo que es BNI, pero hay algunos oyentes que no se estarán enterando, así que si te pido que me lo resumas o que me expliques qué es BNI. Sí, a ver, BNI, bueno, es una empresa que lo que hace, digamos, su razón de ser, digamos, es juntar a emprendedores, empresarios, sectores totalmente diferentes, con el fin de que entre ellos se recomienden. Es decir, pues por ejemplo yo solamente hay en Valores, en BNI Valores y tal, pues oye, estoy yo como inmobiliario, digamos, ¿no? No hay otro, o no hay otro agente inmobiliario, no hay otra inmobiliaria y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se fomenta, digamos, a través de la relación, a través de las relaciones de confianza, se fomenta, digamos, esa recomendación un poco de una manera natural, digamos, porque al ir reuniéndote y viéndote cada semana y tal, pues se genera esa confianza. Y que hace, digamos, oye, pues que nos recomendemos, que conozcamos muy bien qué hace el otro, ¿no? Que a veces, al final, claro, es que yo también muchas veces lo digo, ostras, es que yo hay amigos que no los veo tanto como a compañeros de BNI, porque es verdad, porque yo hay amigos que no los veo cada semana, y en cambio a los compañeros de BNI, yo los jueves por la tarde los voy a ver, sí o sí. Entonces, incluso con algunos que tengo bastante amistad y tal, que hacemos por incluso pues el jueves ese previo a lo mejor a la reunión, pues oye, quedamos, hacemos un café, incluso o algún día entre semana, pues comemos. Claro. Se fomenta, digamos, esa relación de confianza que hace que nos recomendemos y que oye, pues hagamos crecer nuestro negocio, ¿no? No, está muy bien. Bueno, lo has vendido, lo has vendido bien, creo, ¿eh? Lo has vendido bien y oye, Enrique,
pero un poquito Al final, volviendo y repicando es lo que tú dices. Cuando tú entras, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un poquito menos de tiempo que tú, yo llevo, creo que en junio haré un año, y oye, la idea cuando entras en este tipo de grupo para tal, pues tu idea es hacer negocio y conseguir tal. Es el objetivo, al final está sí, para es el eso. objetivo final, digamos. Está para eso, pero lo que tú dices es que la verdad que lo comparto muchísimo. Es decir, en el grupo que estamos juntos en valores, pues no lo interpretas ni vas con una perspectiva de 100% venta, sino que es tu grupo, es como que tu familia, perteneces a ese grupo y a lo mejor la oportunidad lo vas a encontrar con un invitado que venga, por ejemplo, que nunca sabes qué es lo que puede venir por esa puerta, independientemente a los que somos, ya o si te vas a otros grupos a visitar. Es lo interesante de BNI y el concepto. Al final yo creo que incluso, además de hacer negocio, que yo creo que eso, como bien decías, al final es la consecuencia, digamos, ¿no? Es la consecuencia de eso, de reunirte cada semana, de conocer a gente nueva, de hacer unos a unos que llamamos nosotros, que no son otra cosa, que no son otra cosa que reuniones individuales con otro compañero, con otro miembro del grupo, en el cual, pues oye, explicamos qué hacemos de una manera un poco más extensa y de una manera un poco más privada, más tranquila, sin tanta gente y tal, y que eso hace que al final tengas mucha mayor capacidad de recomendar a ese compañero, ¿no? Entonces, todo eso, y luego la consecuencia, digamos, es que pues la gente te recomienda y habla de ti y demás, ¿no? Entonces, bueno, y luego, pero además de la recomendación, luego también, oye, incluso yo lo he hablado con compañeros y tal, a lo mejor pues no será mi caso, o sí, no lo sé, pero bueno, que a lo mejor otros pues están porque, oye, pues no, porque conozco proveedores, ¿no? Es una fuente de proveedores para mi empresa. Otros a lo mejor, pues oye, que a lo mejor están empezando más su vida laboral o su empresa hace poco que ha nacido y tal, que yo lo percibo que les ayuda mucho a crecer empresarialmente, digamos, ¿no? Organizarse, porque aparte, pues bueno, hay unas formaciones, digamos, que... integradas en el programa. Sí. Correcto. Y entonces al final, pues oye, y bueno, esto dicho por compañeros y tal, ¿no? Que ahora que tienen empresas muy grandes y tal, y que ellos lo dicen y que bueno, que mucho lo dan gracias a BNI, que les ayuda a formarse como empresario, porque a lo mejor todos lo sabemos que en mi sector y en cualquier otro, yo qué sé, pues cuántas veces, pues a lo mejor un jardinero que empieza como jardinero y tal, y que luego monta su empresa y que es un excelente jardinero, pero que luego como empresario, ostras, pues ahí... hay carencias. Claro, ahí no está tan formado y tal. Y bueno, pues oye, que gracias a BNI y tal, pues tiene una formación y tal muy práctica, muy del día a día y tal, muy aplicable y que le hace, digamos, poder ese crecimiento en su empresa, digamos. Claro, ¿no? aparte, yo creo que influye muchísimo el estar rodeado semanalmente de empresarios de diferente nivel. Por ejemplo, tú con todos tus años dentro de tu carrera en el sector inmobiliario, otro abogacía, Sí. Independientemente, pues hay una frase muy buena, es, oye, dime con quién vas y te diré quién eres. ¿Sabes? Sí, ahora te estaba escuchando y tal, me viene a la cabeza Juan Cruz. Lo estará escuchando. El amigo Juan Cruz, que bueno, claro, mucho más joven que yo y tal, ¿no? Y que muchas veces él me dice, ¿no? Ostras, es que... y me pregunta, ¿no? De cosas laborales, a nivel de pues, gestión de personal, todo esto y tal, ¿no? Y claro, porque ahí cada uno estamos en nuestro momento y todos aprendemos de todos, Claro. Me imagino que le habré enseñado algo y yo de él también he aprendido cosas y creo que eso al final es lo bueno, sí, sí. Es positivo. Enrique, me gustaría finalizar esta entrevista con una pregunta. ¿Cuál ha sido o es el secreto de tu éxito con IM83? El secreto de mi éxito. Pues yo creo que la constancia. Si tuviese que resumirlo muy mucho y tal, yo creo que soy alguien bastante constante, que cuando me propongo algo, el otro día no sé con quién lo hablaba, que cuando a mí se me mete algo entre ceja y ceja, suelo conseguirlo. No soy de los que tira la toalla, la verdad. Me costará más o menos que a otros, pero yo tengo claro que ahí voy a llegar, o que yo ahí eso lo voy a conseguir, o que yo...
y al final, pues oye, no es otra cosa que constancia, esfuerzo, trabajo y poco más. Y ya digo, a unos les costará más o a otros les costará menos, pero al final, oye, cuando si uno tiene un objetivo y se propone algo y tal, pues tienes que meterle ganas, meterle esfuerzo, compromiso y creo que esa es mi, eso es lo que me ha Tu marcado. respuesta. Sí, eso es lo que me ha marcado un poco a mí en mi vida laboral y en mi vida Claro. personal y en todo. Y que todo es posible, ¿no, Enrique? Sí, por supuesto. Al final es meterle ganas y tal y ir a por ello. Muy bien, bien. La verdad que ha sido un grato momento, una muy gran y buena entrevista, Enrique. Muchas gracias por acogernos en tu Nada, oficina a vosotros por venir. y vamos a tirar ese 2025 con muchas ventas, ¿no? A por ellos. A tope. por ellos, sí. Gracias. Gracias a ti.